Les invito para que leamos en el nombre del Señor Jesús el Salmo número 90. Salmo número 90, tenga la amabilidad de acompañarme para leer estos 3 primeros versos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Salmo número 90, donde nos habla de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Mientras se acomoda, quiero darle el título de este mensaje: no hay otro creador. No hay otro creador. Nuestro Dios es el único creador. Y el salmista, en este salmo particularmente, que es una oración hecha por Moisés delante de Dios, y él está reconociendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y dice: antes que naciesen los montes y formases. Mire que está diciendo: y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hay gente que dice: ¿y quién creó a Dios? Eso es una pregunta necia, porque a Dios nadie lo creó antes. Él fue el que creó todas las cosas. Cuando dice: tú nos has sido refugio, podemos decir que el refugio de toda la creación es nuestro Dios. El creador de todas las cosas es nuestro Dios, antes y después, desde el siglo y hasta el siglo, Él es nuestro Dios. Amén. Todo lo producido, todo lo concebido, todo lo engendrado, todo lo procreado, todo lo generado, sea en el cielo, sea en la tierra, debajo de la tierra, tiene un creador al cual se le debe dar toda alabanza, toda honra, toda gloria, todo el poder, todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén. Como dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe que nuestro Dios, nosotros a veces no pensamos en algunas palabras, pero cuando usted mira lo que las Sagradas Escrituras nos declaran, la Biblia dice que nuestro Dios, como lo que Él es, por todo lo que Dios es, Él es digno del poder, Él es digno de la gloria, Él es digno de la alabanza, Él es digno del poder. Aleluya. Nosotros a veces, hermanos, nos quedamos con palabras muy cortas. Por eso nuestro Dios no es únicamente merecedor. Una cosa es decir que Dios merece la gloria, y otra cosa es decir que Dios es digno de la gloria. La dignidad y los méritos tienen una diferencia enorme. La dignidad de Dios está por encima de todas las cosas. Los méritos son las obras que el Señor demuestra en toda la creación. Dios ha hecho todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Pero aunque Él ha hecho todas las cosas, así Dios no haya hecho el mundo, así Dios no haya creado al hombre, Él es digno de la honra y de la gloria. Por eso esa es la gran diferencia que hay en merecer, en la palabra
merecer y la palabra que Él es digno. Así que el coro merecedor de alabanza se quedó cortico, porque Él no es solo merecedor, Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, porque Él es nuestro Dios. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Escritura dice en Colosenses el capítulo 1, el verso 16, muy claramente la palabra inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los orígenes tienen un creador. Ese creador que es la luz y padre de todo. En Génesis el verso 2 y 4, capítulo 2, el verso 4 del primer libro de la Biblia, Génesis, nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Si Dios tuviera un creador, Él como Dios tendría que darle alabanza, la honra, la gloria y el poder a su creador. Y esto es imposible porque la Biblia dice en Deuteronomio el capítulo 32, el verso 39 y 40. Mire cómo dice este sagrado verso de la palabra del Señor: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar mi mano. Alabanzas al nombre del Señor, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Con nuestro Dios no hay otros dioses. Yo no sé por qué hay personas que se empeñan en decir que hay 2 y 3 divinidades y hasta más divinidades, cuando solamente la Biblia presenta que Él es el único Dios verdadero y que no hay más. El libro del profeta Isaías, el capítulo 42, el verso 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre. Y mire lo que dice nuestro Dios: y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza la daré a esculturas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que saber, por medio de la palabra del Señor, que Dios es eterno. Y Él no dará su gloria a otro Dios con D minúscula, porque no hay otro Dios, porque no hay otro creador, porque no hay nadie que pueda igualar a nuestro Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito y poderoso es el santo nombre de Jesucristo. Decir que algo o que alguien creó a Dios necesariamente implica que otra cosa creó a eso que a su vez creó a Dios. Entonces podemos preguntar: ¿qué creó esa otra cosa? Y así sucesivamente podríamos decirlo. Si tratamos de regresar hacia atrás de manera infinita para lograr localizar el primer momento en que se dieron todas las cosas, tenemos que darnos cuenta que el hombre cuestiona a Dios porque no lo entiende ni le conoce. El Salmo 147, el verso 5 nos dice el salmista:
Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y mire cómo dice, y su entendimiento es infinito. Nuestro Dios es eterno, por los siglos de los siglos. Él es el primero y es el postrero por los siglos de los siglos. Aleluya. Y fuera de nuestro Creador no hay otro creador. El libro del profeta Isaías, el capítulo 44, el verso 6 al 8 nos dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y si Dios lo dice, yo se lo creo al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Si Dios no conoce a otro Dios, entonces ¿quién creó a Dios? Si Dios no conoce a otro Dios, pues nadie pudo crearlo. Todo aquel que ha conocido al Señor, todo aquel que se ha entregado al Señor Jesucristo, todo aquel que se hace hijo de Dios, conoce que nuestro Dios es eterno y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta es una de las razones por las cuales no podemos entender ni alcanzar a entender más allá de lo que nos es permitido conocer. La Biblia nos dice allá en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, el verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y mire cómo dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Para poder llegar al conocimiento de Dios, lo que Dios quiere es que nos convirtamos a Él. Él quiere que su creación también pueda ser inmortal. Usted sabía que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para que fuera inmortal. Pero como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo tenemos esperanza de tener esa vida eterna con Él, porque la Biblia dice que Él nos ha ofrecido a todos aquellos que creamos el Evangelio, vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna allá en los cielos. ¿Cuántos esperan tener esa oportunidad de ser transformados para estar siempre con el Señor? Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor quiere que el hombre se convierta a Él para poderle regalar la vida eterna. Nos dice el Salmo número 92, el verso del 1 al 3. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Salmo 92, del verso 1 al 3. Bueno es alabarte, oh Jehová, gloria al Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Y me llama la atención que el Salmo 90
Nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, porque nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. El Señor quiere una verdadera conversión, porque si vivimos según la carne, no podremos heredar las cosas espirituales. Joel capítulo 2, el verso 3 nos dice la escritura: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Por eso nosotros, para podernos vestirnos de inmortalidad, necesitamos atender la palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos perseverar en la santidad y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Romanos, el capítulo 2, el verso 7 nos dice: vida eterna. ¿Para quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria al Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 53 nos dice: porque es necesario que esto corruptible, hermano, esto se corrompe. Por eso cuando una persona muere, la tienen que preparar para que la puedan velar, ¿cierto? Porque este cuerpo se corrompe, y aunque le hacen un proceso, no obstante, tienen que llevarlo rápidamente al cementerio, porque este cuerpo se corrompe. Pero dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y sigue diciendo el verso 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, porque la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento: sorbida es la muerte en victoria. La única forma de vestirse de inmortalidad es por medio de la obediencia al evangelio de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, procediendo a las aguas mediante el bautismo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, para ser revestidos, quitando la muerte de oscuridad, para darnos la luz de vida y la inmortalidad por medio de el evangelio. Gloria al Señor Jesús. En Gálatas, el capítulo 3, el verso 26 y 27 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Alabanzas al nombre de Jesús. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 10 nos dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. Dios nos ha abierto un camino para que nosotros podamos llegar a tener la vida eterna, para que nosotros podamos alcanzar estar con Él, para que podamos entonces estar un día con el Señor. Tenemos que perseverar aquí. Y aquí tenemos que luchar con muchas cosas. Nosotros no luchamos para ser salvos. Yo quiero que aprendamos esto.
nosotros no luchamos para ser salvos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice el apóstol. Porque hay hermanos que dicen, hermano, aquí luchando por esta salvación. No, usted por la salvación no tiene que luchar. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Porque esas huestes espirituales de maldad nos quieren robar la bendición, hermano. Nos quieren robar, hermano, esa entrega que tenemos hacia Dios, esa consagración. Nos quiere estorbar el paso. Por eso cuando usted va a orar, cuando va a ayunar, siempre se le van a presentar cosas. Y a veces usted no entiende eso. Pero cuando usted está en lo espiritual, usted dice, no, yo ya resolví buscar de Dios. Yo ya decidí estar separado este día para Dios. Y hay muchas cosas que se atraviesan a la hora de la verdad, a la hora de asistir a un culto. Entonces viene una visita y bueno, suceden tantas cosas para estorbarnos y que podamos nosotros hacer la voluntad de nuestro Dios. El enemigo está empeñado en que usted y yo no busquemos de Dios, en que seamos rivales el uno al otro, en que no nos la llevemos bien, que no tengamos comunión los unos con los otros. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque esta iglesia no la detiene nada ni nadie, porque esta iglesia va en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y vamos avanzando hasta el día en que el Señor levante a su santa iglesia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que no tiene principio de día. Nuestro Dios no tiene principios de días, ni fin de vida. Sin padre, sin madre, sin genealogía, como dice Hebreos 7:1, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y mire, hermano, cuando usted lee Hebreos del capítulo 7 del verso 1 al 3, usted encontrará, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué significa Melquisedec? Cuando usted lea esto en Hebreos capítulo 7, va a encontrar Melquisedec. Melquisedec significa rey de paz. Y usted sabe muy bien, iglesia del Señor, que nuestro rey de paz tiene nombre. ¿Cómo se llama nuestro rey de paz, iglesia? Se llama Jesucristo, aleluya. Isaías 9:6 describe las cualidades y atributos del nombre del rey de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que Melquisedec es retrato de Jesús. Cuando usted lea en la Biblia la palabra Melquisedec, entonces usted comprenderá que Melquisedec es retrato de Jesús, nuestro sacerdote. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote, estoy leyendo ya en Hebreos del capítulo 9, del verso 11 al 14,
donde nos dice: Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe que todavía hay personas que se están preguntando: ¿y quién creó a Dios? Pero la realidad es que también no saben el nombre del verdadero Dios, el eterno, el que no tiene principio de días, el que no pueden entender. Hoy nosotros como iglesia del Señor, usted puede hablar con esa seguridad, hermano. Usted puede anunciar y decirle al mundo que lo que ellos no saben es que el creador de todas las cosas se llama Jesucristo de Nazaret. Alabanzas al nombre de Jesús. Usted y yo lo conocemos y sabemos muy bien que Él tiene todo el poder, que para Él, hermano, no hay nada imposible. Y así como hizo todas las cosas, es capaz de transformar, es capaz de sanar, es capaz de salvar, es capaz de libertar. Y este Dios es mucho Dios, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestro Creador y Dios, el Señor Jesucristo, nos separó de la oscuridad, trasladándonos a su reino de luz. Por eso es que usted y yo, como iglesia del Señor, somos los hijos de la luz y no de las tinieblas. La iglesia del Señor anda en luz. La iglesia del Señor no anda en oscuridad. Por eso algunos creyentes están dejando que el enemigo les robe el campo de la batalla y han cedido terreno y han caído en el modernismo, han caído en la mundanalidad, han caído en la vanidad, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Pero hoy hay un llamado de parte de nuestro Creador. Si Él nos hizo y nos formó, pues guardémonos para Él, vivamos para Él, en oración, en búsqueda, en conexión en su presencia. Que estemos cerca del altar de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, viviendo solamente en fidelidad para Dios, en santidad y obediencia de su santa y divina palabra. Hermano, acerquémonos más a Dios y Él se acercará a nosotros. Vivamos para Dios. Tengamos en cuenta que nuestro Dios está cerca, que nuestro Dios está que levanta su iglesia. Y debemos estar listos para irnos con Él. Algunos están durmiendo, algunos están descuidados. Por eso, iglesia del Señor, oremos los unos por los otros. En vez de criticar, oremos. En vez de juzgar, estemos más bien en la presencia de Dios, clamando por los débiles en la fe, por los apartados, por los que no han llegado al conocimiento de la verdad. Ellos podrán llegar, porque siempre hay una iglesia orando. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. Y cuando la iglesia oraba, Pedro fue libertado de la cárcel y llegó donde estaban ellos reunidos orando a Dios. Yo creo que el Señor hará maravillas. Seguirá haciendo obras portentosas, porque a nuestro Dios, hermano, al Señor no se le ha acabado el poder. Al Señor no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Él es nuestro Dios. Y si fue capaz de crear todas las cosas, hermano, créame, Él es capaz de transformar ese hijo rebelde que no quiere saber de Dios. Él puede transformar esa hija que te dice: yo ya no quiero ir más a la iglesia. Ese familiar que te ha dicho: yo no quiero saber nada de Dios, pero que nos duele en el corazón cuando alguien dice que no
mundo quiere más de Dios. Oh, pero hay una iglesia orando al que todo lo puede, para que Él responda como Él lo sabe hacer. Nuestro Dios sigue haciendo maravillas.